Son las 10:28 y estamos en contacto con Valesca Ureta, que es directora del servicio jesuita migrante. Valesca, una vez más, ¿cómo estás? Tanto 2 semanas que no conversábamos. Una nueva expulsión de migrantes pese a el pronunciamiento que hizo la Corte Suprema de nuestro país sobre estas expulsiones, ¿no? Sí. Buen día, Rafa. Gracias por la invitación. Lamentable que nos veamos tan seguidos, eso sí. Pues nuevamente una expulsión ocurrió este jueves. Estas expulsiones las detenciones comenzaron el día martes en Arica y miércoles en Santiago. Y pese a que la Corte Suprema se ha pronunciado con sus fallos y las Cortes de Apelaciones también, y pese también a lo que han planteado los organismos internacionales, continuamos en esto y bueno, se espera en que hayan 12 vuelos más, son 15 en total y vamos, este es el tercero por la línea aérea Sky Airlines, porque los otros dos llevamos 5 en total, porque los otros 2 fueron vuelos FAT. Lamentable que siga ocurriendo a pesar de todo lo que todos hemos planteado de distintas veredas de la sociedad civil, del poder judicial y también desde los organismos internacionales. Entonces llama mucho la atención y es muy preocupante que esto continúe y que el gobierno haga oídos sordos a todos los fundamentos que plantean la ilegalidad de estas expulsiones colectivas, y como también lo planteamos en nuestras entrevistas anteriores, las expulsiones colectivas son ilegales bajo el derecho internacional, pues no permiten, se plantea que son expulsiones que no tuvieron debido proceso, y eso quiere decir que no se analizó cada caso de cada persona de manera individual y que las personas además no tuvieron la posibilidad de hacer sus descargos y de tener defensa. Sí, ahora, a ver, separemos algunas cosas. El presidente de la Corte Suprema ha dicho que estas expulsiones son ilegales. Eso ya está claro. Ahora, dentro de estas expulsiones también hay diferencias. Hay quienes son expulsados por cometer delitos en nuestro país. Y ese es un derecho que se reservan todos los estados, digamos. Pero hay además otros que están por lo que se llaman faltas administrativas. Y esto es hay otros por tráfico de drogas, ha dicho el gobierno, y hay otros que están por haber hecho ingreso ilegal a nuestro país, por un paso no habilitado. La propia ley aprobada por este gobierno dice que eso no es un delito, ¿ok? ¿Tú tienes idea de estos 72 migrantes, cuántos había de cada categoría? Digamos, tráfico de drogas, delitos comunes o ingreso ilegal. Esa información no la tenemos. Yo te comentaba también en la entrevista anterior que estos operativos son sorpresa. Nosotros no tenemos información por nuestros usuarios cuando esto ocurre y no vamos teniendo información oficial, nadie va teniendo información oficial de los operativos. De hecho, sin más allá, te cuento desde la honestidad, nosotros teníamos el día que estuvimos en cuartel de pedida acá en Santiago, sabíamos de personas en Arica, sabíamos de cierta cantidad de personas en Santiago y sumábamos más o menos 40. Después, a través de los medios y de otras fuentes, fuimos viendo que eran más personas, pero nunca supimos qué pasó con el resto de los 40 que nosotros teníamos mapeados. De las otras 30 o 20 personas, en un momento se supo que eran 60, ahora 70, no supimos que de las otras 30 personas. Entonces, no es una información oficial, no tenemos el número exacto de cuántos eran por procesos judiciales y cuántas personas eran por causas administrativas. Y quiero detenerme en eso, qué bueno que tocas el tema, Rafa, porque justamente esto es lo que va cimentando la xenofobia, el racismo, porque se meten a todas las personas en la misma categoría, en el mismo saco, ¿no? De las expulsiones que son judiciales, de las expulsiones que son de falta administrativa, como es el ingreso por paso no habilitado, que son las personas por las cuales, junto con las universidades, Diego Portales, Alberto Hurtado, ponemos nosotros recursos de amparo para poder defender a estas personas y que las cortes se pronuncien con orden de no innovar para que se detengan las expulsiones. El ingreso por paso no habilitado hoy es una de las formas que desesperadamente las personas, le hemos hablado en varias oportunidades, dado los conflictos y las crisis humanitarias, políticas sociales que están ocurriendo en la región,
toman estas decisiones porque también los instrumentos que Chile tiene para poder hacer el ingreso de estas personas tampoco el Estado los otorga. Entonces, el año 2020, el 2020, el año pasado, se cerró con 7 personas que obtuvieron refugio. 7 personas. 7. Frente a las 5 millones de personas del éxodo de la diáspora de Venezuela, 1,5 millones ha llegado a Chile. 7 personas nomás obtuvieron refugio en un país que está en un conflicto muy importante, el más grande que está viviendo el mundo hoy de diáspora. Y entonces, con un presidente que los llamó a venir acá, digamos. Eso ocurrió en Cúcuta. Eso ocurrió en Cúcuta, entonces no se comprende, o sea, todos queremos que las personas entren regularmente a Chile, que sea una migración segura, regular y ordenada. Y nosotros tenemos instrumentos, tenemos una ley de refugio, tenemos la ley de migración, tenemos visas que podemos entregar, pero cuando tú no aplicas y no estás a correr esos instrumentos, no puedes esperar que la migración sea así frente a estas crisis humanitarias tan relevantes. Entonces lo que pasó en esta expulsión también, y quiero también aquí mencionarlo, las 7 personas que se detuvieron se detuvieron 10 personas en Arica, nosotros pusimos amparo por 7 de ellas, y que la Corte de Arica acogió la orden de no innovar, fue notificada a PDI, y PDI ya los había subido a un bus en la noche anterior para traerlos a Santiago para la expulsión. Y la Corte se pronuncia en la mañana cuando venían en ese bus, y PDI, cuando recibe la información, los libera, pero los libera en medio de la nada, a la altura de Chañaral, ni siquiera en la zona urbana de Chañaral, en la ruta 5, en medio de la nada, y los baja del bus y los deja ahí a su suerte, sin medios. Uno de ellos pudo comunicarse con nosotros, que era usuario nuestro, que nos dio la alerta para poder movilizar redes con el arzobispado de Chañaral y con la pastoral migrantes con el arzobispado de Copiapó y con la pastoral migrante de Chañaral, para poder rescatar a estas personas donde estaban y poder hacer los trámites, poder darles alojamiento. Estaba lloviendo torrencialmente en Chañaral y los dejaron ahí. Entonces también... Pero eso es legal. ¿Eso es legal? ¿La PDI puede tomar detenido a alguien en Arica, traerlo a Santiago, recibir una orden por el camino de que eso es irregular, de que hay una orden de no innovar, y dejarlo en un paradero de micro en Chañaral? Por humanidad, Rafa, más allá de los temas legales, por humanidad uno debiese dejar... Las personas fueron detenidas injustamente, la orden de la Corte lo dijo, estas personas debiesen haber tenido debido proceso. Entonces eso ya es ilegal, porque ya partimos por eso, que claro, es una expulsión colectiva. Entonces, sin debido proceso, fueron detenidos, fueron ya tomados como expulsados, fueron metidos en un bus sin haber tenido su debido proceso, y cuando la Corte se pronuncia a favor de la orden de innovar, o sea, de detener la expulsión, los dejan ahí y siguen el viaje con las otras personas, los dejan ahí y sin volverlos a su lugar donde fueron detenidos injustamente. O sea, estas personas debieron haber sido devueltas a Arica, donde fueron detenidas injustamente porque no tuvieron su debido proceso. Entonces, las personas recién ayer volvieron a Arica porque la sociedad civil más el arzobispado nos pudimos mover con varias redes de poder darle hospedaje a estas personas, de poder tramitar sus permisos y poder hacerlos volver. Entonces, esto ya toma ribetes que son inaceptables, ¿no? Ya es inaceptable la expulsión colectiva porque es ilegal bajo el derecho internacional, pero estas acciones de inhumanidad no las podemos seguir permitiendo como país. Ahora, ¿tienen ustedes algún canal de comunicación con el gobierno o toda relación está cortada? Yo he escuchado algunas declaraciones sobre el servicio jesuita migrante que son al menos preocupantes de nivel de autoridades, digamos, cuando dicen el recurso fue interpuesto solo para que no los expulsáramos, y a nivel de, bueno, usuarios de Twitter, que ahí cabe cualquier simio, digamos, pero también he visto mucha agresividad en las redes para el servicio jesuita migrante. Bueno, nosotros tenemos conversaciones con la autoridad y por supuesto acá nosotros cumplimos nuestro rol como sociedad civil de poner los puntos sobre la mesa y lo que está siendo inaceptable, conflictivo y vulnerador para las personas. Hemos tenido conversaciones, pero no han llegado a puerto sobre el tema de las expulsiones. Estas expulsiones van a seguir ocurriendo. Como te decía, quedan 12 vuelos todavía de la línea aérea Sky Airlines, que también aprovecho de hacer un llamado a esta compañía de poder cesar el contrato que tiene con la autoridad, porque las empresas también tienen que cumplir altos estándares con respecto a la promoción y la protección de los derechos humanos. Entonces también hacemos un llamado al sector empresarial para no sumarse a estas expulsiones colectivas.
Sí, mirá que la distancia entre Arica y Chañaral en línea recta es de 1.180 kilómetros, pero en ruta son 1.500 kilómetros. O sea, las autoridades de nuestro país, los agentes del Estado, la PDI en este caso, ha tomado a las personas detenidas, una corte, que es el sistema que nosotros nos proveemos para decir que es legal y que no, dice que eso no procede y los liberan, los bajan de un bus a 1.512 kilómetros de distancia y no hay ninguna explicación, no hay ninguna... no voy a hablar de rasgos de humanidad, digamos, pero por lo menos alguien que explique cuáles son los protocolos en estos casos. No hemos tenido ninguna declaración ni tampoco sabemos cuáles son los protocolos en este caso. Como te digo, todas estas expulsiones han sido operativos bastante sorpresivos. Nosotros estuvimos con personas en el cuartel PDI acá en Santiago que nos comentaban que les habían llegado la notificación el día anterior o en la madrugada y que los habían tomado detenidos horas después, sin posibilidad de poder defenderse, de poder buscar asesoría. Entonces esto es una muestra más de que no hay procedimiento, de que no hay humanidad en esos procedimientos, que no hay respeto por la dignidad humana bajo ningún punto de vista. Entonces nosotros estamos bastante indignados con esta situación y vamos a seguir trabajando para que estas situaciones de injusticia y vulneración de derechos no se sigan produciendo. Bueno, no solo nosotros, también tenemos que hacer alusión también a los movimientos migrantes, a las universidades que están también en esta misma causa. Somos muchos, no somos nosotros nomás, sino que somos muchos que estamos también en esta causa movilizándonos cada vez que esto sucede. Te hago una última pregunta. ¿Cuál es la postura del Servicio Jesuita Migrante sobre la expulsión de ciudadanos extranjeros involucrados en delitos? Como tú bien lo decías, todos los estados tienen su normativa y por supuesto que nosotros estamos basados y nos adherimos a esa normativa. Las personas que tienen que conmutar penas fuera de Chile, que salen por eso, todos los estados tienen la facultad y está bien que así suceda. Nosotros estamos abogando por las personas que han entrado, por ejemplo, por pasos no habilitados, por las situaciones regionales que están ocurriendo, principalmente, por ejemplo, en Venezuela o en Colombia también, que por el conflicto perdón, pero el conflicto que se está viviendo en ese país también hay desplazamiento y migración forzada, y que en el fondo acá no se está permitiendo que estas personas puedan explicar las razones por las cuales hicieron ese ingreso. También hemos tenido casos de personas que tienen vínculos familiares, que tienen arraigo acá en Chile, otras personas que están a cargo de menores de edad. Entonces esas son las personas que es importante que no se metan en el mismo saco y que finalmente se criminalice la migración, ¿no? Que eso es lo que va sucediendo y se va instalando también en el imaginario colectivo de la ciudadanía, que al final todas las personas son delincuentes y cuando eso no es así. Entonces nosotros abogamos por estas personas que tienen el derecho al debido proceso. De hecho, sin ir más lejos, Rafa, nosotros cuando estuvimos en el cuartel acá en Santiago, no se le permitió a nuestras abogadas entrar a tener las entrevistas con las personas. Los únicos los abogados que pueden entrar ¿Por qué? Son los abogados del INDH, que estaban con 30 personas ahí, se demoraron horas en levantar los relatos, y eso nosotros estamos contra el tiempo, ¿no? De poder levantar los relatos de las personas para poder después poner los recursos de amparo, y nuestras abogadas no tuvieron la posibilidad de entrar al cuartel. Hace 2 vuelos atrás en Arica pasó lo mismo. ¿Por qué no se les permitió? Porque no se nos permite, porque solo a la NDH se le permite, y todo abogado, la Corte Suprema también sacó un oficio sobre ese tema, que nosotros también hablamos por un caso sobre ese tema que no nos permitieron entrar. La Corte Suprema también se pronuncia respecto a que pedir no puede dejar sin la posibilidad de tener asesoría jurídica a las personas en sus dependencias, pero solamente puede entrar hoy INDH. Entonces, y eso enlentece finalmente el levantamiento de relatos de las personas que nosotros podemos, que tienen esta sanción administrativa por ingreso paso no habilitado, no podemos introducir los recursos de amparo a las cortes a tiempo para que se falle a tiempo y las personas que no deben ir en esos aviones las podamos bajar.
Valesca Ureta, directora del directora nacional del Servicio de Jesuitas Migrantes, te quiero dar las gracias por este contacto con Chilevisión y CNN, y que tengas una muy buena jornada, y espero que la próxima vez se respeten esos, porque no me cabe duda de que va a haber próximas veces, pero que se respeten estos principios mínimos básicos, ¿no? Si se detiene a alguien, no dejarlo a 1.500 kilómetros de distancia cuando la justicia ordena liberarlo. Y dos, permitir que las personas acusadas tengan asesoría legal, porque eso es parte del debido proceso. Valesca, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rafa.